Esta mañana que andaba plácidamente, debo de aceptarlo, caminando en medio del desierto aquí en Arizona. Muchos nopales, muchas chollas, unos saguaros preciosos, una que otra serpiente por ahí o víbora, pues no, para no verme tan chilango. Eh, Conejitos, codornices, muy agradable. Eh, por allá a lo lejos un coyote, flaco que parecía perro, pero coyote al fin y al cabo, muy comunes aquí en Arizona. Eh, Escuchaba, pues traía puestos los audífonos al ir caminando. Escuchaba una entrevista que hacía Pascal Beltrán, que es un periodista que está en el grupo Imagen Noticias, algo así. Sí, Imagen Noticias, donde está Ciro Gómez Leiva, pero en este caso era Pascal el que estaba conduciendo el programa. Y escuchaba a una mujer que es una experta en muchos temas, pero es Pascal Beltrán del Río, del Grupo Imagen, para ser precisos, en la radio. Si usted lo busca en internet, ahí puede escuchar toda la entrevista, porque me pareció muy interesante lo que comentó esta mujer, que tiene que ver fundamentalmente con la informalidad, con la economía informal, con lo que está pasando con la pandemia y qué está pasando con la pospandemia. Partiendo de la base de que todavía no salimos de la pandemia, es decir, qué está pasando con los empleos después de que estamos volviendo o intentando volver a la normalidad. Entonces esta mujer tiene un cargo, lo ando buscando por aquí porque lo anoté, a lo menos el nombre de ella. Ella explicaba, se llama Valeria Moy. Y Valeria Moy, nomás para que usted vea por qué es una voz calificada, Valeria Moy es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, es decir, cómo ser competitivos. Entonces daba algunas cifras que llamaron mi atención y las quiero compartir con usted, porque dice que el 75% de las personas en México que dejaron de tener trabajo con la pandemia son mujeres. Qué lamentable. ¿Dónde está la equidad de género? ¿Dónde está la paridad? ¿Dónde está ese país que tanto presumimos que quiere darle igualdad a los hombres y a las mujeres? Aquí, a lo menos en términos económicos y laborales, vemos que es realmente inexistente. Y una de las cosas que ella destacaba es que dice que existe una gran condición crítica de ocupación. ¿Qué significa esto de condición crítica de ocupación? Significa que todas aquellas personas que tienen empleos informales, o sea, temporales, por horas, o que trabajan en la calle o desde sus casas, aunque sea a ratos, comenta ella que fundamentalmente esto está sucediendo en las ciudades, porque en el campo, es decir, en los municipios o en las ciudades que son fundamentalmente rurales, no está pasando este fenómeno solo en las ciudades, particularmente en las capitales de los estados, de los 32 estados de la República Mexicana, donde las mujeres se están quedando sin empleo y están pasando a la economía informal. Es decir, pues para sobrevivir tienen que hacer lo que sea necesario, pero muchas de ellas pues están brincando del lado de vendedores ambulantes, de vender cosas para belleza, de vender de todo. Es decir, de repente un mundo, miles de mujeres en el país se están dedicando a actividades de tipo informal, haciendo comidas para vender, vendiendo joyitas, vendiendo cremas, vendiendo perfumes, vendiendo medicamentos, lo que sea, para salir adelante mientras se recupera lentamente los empleos perdidos. Pues imagínense el impacto tan grande que hemos tenido de perder más de 10 millones de empleos. Y poco a poco se van muchos incorporando a sus actividades y es muy difícil encontrar empleo en estas épocas. Entonces los datos duros que ella da los toma del mismo INEGI,
del día de ayer que dio a conocer el INEGI que estos impactos son básicamente a las ciudades más que al campo, ya que pareciera pues que en los pueblos no pasa nada, las cosas siguen prácticamente igual, lo único que sí pasa es que las cosas son más caras. Y entonces decía cómo hay estados como Oaxaca y Guerrero, donde la informalidad, es decir, la economía informal, es brutalmente superior a la media nacional. En Guerrero y Oaxaca, por poner dos ejemplos, la economía informal rebasa el 75%. Imagínese usted, solo el 25% de los negocios que hay en esos estados pagan impuestos, declaran impuestos y son formales. Los demás, así de elemental, no tienen competitividad porque la gente pues no cotiza para el Seguro Social, no cotiza para el Infonavit, no tiene fondo de ahorro para el retiro, no tiene seguridad social. Entonces imagínense ustedes los niveles en los que está cayendo la gente producto de la pandemia, a pesar de lo que nos diga el gobierno, que todo va muy bien y que vamos bien y que ya nos estamos recuperando y que a Chuchita la bolsearon y una bola de cosas que la verdad pues no nos convencen, o sea, nos tiran el rollo pero no nos convencen. Entonces decía Valeria Moy, esta mujer que pues muy preparada, que la informalidad, a final de cuentas, no cambió con la pandemia. Es decir, México ya teníamos un nivel de informalidad de un promedio en 50% nacional. Pero aquí viene el dato interesante ya para concluir. A pesar de que está afectando grave y severamente sobre todo a las mujeres, está dándose un fenómeno. En el centro y en el sureste del país, la informalidad alcanza entre los 70 y hasta los 80% de gente que vive informalmente sin pagar impuestos. Pero curiosamente, y es algo que he venido sosteniendo, por eso me llamó mucho la atención, es que solo en los estados del norte, y empiezo Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California Sur y Baja California, los promedios de informalidad andan entre el 34 y el 36%. No que no. Todos los que me comentan por ahí en el Facebook y en las redes sociales que me dicen, hey, ¿de dónde sacan los datos? Chequen los datos del INEGI. Vean lo que está diciendo la directora de competitividad de lo que está pasando con datos duros, con la economía informal. Esto significa que los del norte estamos manteniendo a los del sur literalmente desde el punto de vista que nosotros contribuimos más con nuestros impuestos que el centro y el sureste del país, pero la lana de los impuestos, que es el presupuesto de egresos de la federación, pues se gasta allá, pues que a todo dar, entonces nosotros los mantenemos. Por eso a veces se me salen las lágrimas cuando enseño cosas de la Ciudad de México y les digo, miren, este es el Metrobús, vean estos parques y jardines qué hermosos están, vean qué bonito todo lo que tienen aquí. Pues claro, lo pagamos el resto de los mexicanos, llámese los del norte, que tenemos economías informales de un 34 a 36%, mientras los señores del sur y del sureste pues reciben sus bequitas, sus apoyos y sus ciudades, inversiones en muchas cosas que viene del dinero de los impuestos que pagamos los del norte. ¿Qué tal? A veces aprende uno con una que otra entrevista de radio cuando pone atención. Yo sé que no les va a gustar a los del sur, pero no se trata de poner a discutir sur y norte. Se trata de ver una realidad que México debe enfrentar y buscar alternativas de equilibrar, que haya equilibrio entre las regiones. Nosotros también merecemos recursos para parques y jardines nuevos, recursos para pavimentación, recursos para agua potable, para drenaje. Y vaya que si hay cinturones de miseria en todas las ciudades del norte del país. Aquí en Sonora está muy claro cuáles son. Necesitamos que el gobierno federal deje de estarle haciendo al Santo Claus tan solo en el centro y en el sureste del país y en los proyectos, en los 4 o 5 proyectos donde se va toda la lana del mundo, esperemos que no se pierda,
que inviertan un poco más en darle dinero a los estados del norte del país. Para eso es el pacto fiscal y por eso algunos están en contra de él. Yo de lo que estoy en contra es de querer tapar el sol con un dedo. Eso no se puede, mire, no se puede. Saludos, gracias por escucharme.